Perfecto, entonces, esto es lo que habíamos hecho hasta ayer. Entonces, habíamos encontrado la condición de máximos de interferencia para esta situación. Me gustaría hacer algo más. ¿Y qué es eso? Por favor, fíjense. Eh, ¿Cómo va a ser bien difícil en la práctica saber cuál de todas estas líneas es el máximo central? Si no, vamos a tener muchas líneas o más bien franjas brillantes intercaladas con franjas oscuras. eh, para no tener que estar preocupándonos cuál es el máximo central y cuáles son las de primer orden y así sucesivamente, sería interesante que podamos nosotros calcular la distancia que hay entre dos franjas contiguas cualesquiera, brillantes, por supuesto, ¿no? Digamos, me estoy refiriendo a esto. Están pudiendo ver esta pantalla, ¿cierto? Sí, listen. Ok, entonces, por favor, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Quiero calcular la distancia que hay entre dos franjas brillantes cualesquiera, pero adyacentes, ¿verdad? Digamos, entre estas dos o estas dos o estas dos, pero mientras sean contiguas, cualesquiera dos de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo voy a marcar con azul, digamos, y refiriéndome a esto, ¿ya? Si esa va a ser entonces la distancia que hay entre dos franjas contiguas cualesquiera, eso yo puedo obtener de la siguiente forma. Fíjense, puedo hallar la coordenada y, miren, si a esto le hemos llamado y. Entonces puedo hallar yo la coordenada y de este, que le voy a llamar del orden, perdón, a este le voy a llamar del orden n. ¿De acuerdo? El inmediato anterior entonces va a ser n menos 1. ¿Está bien? Entonces, hago el y de n. Este es perdón, lo voy a hacer un poquito más fino. Este va a ser el y de n. Entonces, ¿qué necesito ubicar? El y de n menos 1. Quiere decir esto. Esto es lo que debo ubicar y este va a ser el y de n menos 1. ¿Está bien? Entonces, esto que está aquí, esto, le voy a llamar, eh, el delta y brillante. ¿De acuerdo? Delta y brillante. Entonces, eso será el y de n menos el y de n menos 1. ¿Están de acuerdo? Resto esto de esto y tengo el delta y que estoy buscando para cualquier orden de máximo dado por esta ecuación. ¿Hay alguna duda? Bueno, tal vez está muy confuso. Voy a tener nomás que hacer
una otra página. Voy a admitir a uno de sus compañeros más. Ajá. Aquí voy a introducir una nueva y ahí vamos a trabajar. Perfecto, entonces solo voy a dibujar lo más importante, ¿ya? Entonces, esta es nuestra línea que divide exactamente a la mitad. Esta es nuestra pantalla. Y qué es lo que estoy diciendo, que hay en algún lugar, perdón, no, estaba muy bien, esto. En algún lugar existe el máximo de orden n. Por lo tanto, tenemos nosotros, respecto a esta línea, voy a poner esto así. Este es el máximo central, ¿no? Respecto de esta línea, la coordenada desde esta línea hasta ese punto le hemos llamado nosotros y sub n, ¿verdad? Por supuesto, como este es el punto de las fuentes S1 y S2, que no las estoy explicitando, pero son nuestras fuentes, habíamos mencionado de que esta línea para definir el ángulo que le habíamos llamado phi. Si esta es la posición n, entonces este phi es un phi sub n, ¿verdad? No nos olvidemos de que esta es la distancia d. ¿Vamos? Una anterior a esa está aquí. Es el máximo, pero ¿de qué? De menos 1, es decir, y de n menos 1. ¿Ah? Son dos cualesquiera. ¿Y qué es n? No se olviden que n es 0 o 1 o 2 o 3, cualquiera, ¿no? ¿Dónde entra n en la ecuación a seno de phi igual n veces lambda? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues hay un ángulo para cada n. Si ustedes quieren, pues estoy poniendo y o phi de n, ¿ya? Para cada n hay un ángulo que nos da la posición. Por ejemplo, para este n, la franja brillante es esta, ¿no? Estas son las posiciones angulares de todas las franjas brillantes. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la misma ecuación, solo que
para un ángulo phi de n menos 1 sería n menos 1 por lambda. Entonces, si este es el ángulo para esta posición n, este sería el ángulo para la posición n menos 1. ¿Está bien? Sí, está bien, Lisa. Ok, ¿qué es lo que estoy buscando yo entonces? Lo que estoy buscando es esta diferencia aquí, ¿ya? ¿Y cómo hallamos esta diferencia? ¿Cómo hallamos esta distancia entre dos franjas brillantes cualesquiera? Lo que yo estoy diciendo es que este delta Y aquí, lo voy a dibujar con azul para que todos lo podamos eh, comprender bien. Esto aquí, ¿ya? Es nuestro delta Y brillantes, así le estamos llamando. Entonces, el delta de Y brillantes va a ser definido como el Y de n menos el Y de n menos 1. ¿Está bien? Sí, Lisa. Perfecto. Entonces, ¿qué nos falta? Para evaluar esta cantidad, solo tenemos que escribir la ecuación que nos da yn y la que nos da y de n menos 1. ¿Alguna idea para hacer eso? Fíjense que acá se forma un triángulo rectángulo. Estas son las fuentes 1 y 2, ¿verdad? ¿Ah? Pero este es el punto medio. Entonces acá se forma un triángulo y este es otro triángulo. Entonces, tangente de phi y tangente de phi de n menos 1 nos estaría relacionando este cateto con este otro cateto. O este cateto con este cateto, ¿verdad? Entonces, de aquí yo tendría, ¿qué cosa? Voy a escribir con esto porque no se necesita tanto detalle. Entonces, diría tangente de phi de n sería igual a ¿qué? Sería el cociente de y de n sobre d. De aquí, y de n sería igual a ¿qué? D por la tangente de phi de n. ¿Están de acuerdo? De igual manera, entonces, tendría ¿qué cosa? Y de n menos 1. Sin necesidad de estar haciendo todo desde el principio, esto me daría d por la tangente de phi de n menos 1. ¿Está bien, verdad? Sí. Ok, entonces fíjense que yo puedo
reemplazar estas dos cantidades acá. Entonces tendría la ecuación que nos da el delta Y entre dos franjas brillantes cualesquiera. Y eso sería así. D, que es un factor común, por tangente de phi de n menos tangente de phi de n menos 1. Entonces, la distancia en la pantalla entre dos franjas contiguas brillantes cualesquiera está dada por esta expresión, ¿verdad? Le estamos llamando el delta Y, y para no escribir tanto, por favor, voy a usar la B nomás, ¿ya? Que se note nada más. B de brillante, ¿de acuerdo? Listo. ¿Esto es útil? Claro que es muy útil, ¿de acuerdo? Porque esto yo puedo medir en la pantalla experimentalmente. Esto puedo hacerlo. Esto puedo medir experimentalmente también, porque es la distancia desde las fuentes hasta la pantalla. O sea que esto resulta del experimento. Esto resulta del experimento. Ahora tengo que encontrar, la manera de relacionar esto pues con esta ecuación, ¿verdad? Aquí, ¿alguna idea? No, no hay ideas. Pero entonces yo puedo hacer lo siguiente, ¿ya? ¿Recuerdan la aproximación? Nosotros habíamos dicho de que si el ángulo era inferior a los 10 grados, ¿verdad o no? Entonces la tangente era prácticamente el seno. ¿Mm? Eso habíamos dicho. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo escribir esto. Ahora voy a escribir un poquito más fino. Yo puedo escribir esto de la siguiente manera. D por... Si el seno es aprox la tangente, entonces la tangente igual al seno. Entonces, que tengo n veces lambda dividido a. Menos tangente de phi de n menos 1 es el seno. Entonces sería n menos 1 lambda sobre a. Ok. Y entonces el resultado final va a ser D por lambda dividido a. Este es el delta Y brillantes. Ahí está. Es una ecuación muy compacta, muy bonita y muy útil. A ver, imagínense, uno hace el experimento de interferencia de dos fuentes. Enciende las fuentes, escoge la distancia a la que van a estar, qué sé yo, a la que vamos a observar, entonces ya ha medido D. Perfecto. ¿Qué es A? No se olviden, A es esta distancia. Esto es A.
La distancia entre las fuentes, eso es A. Entonces, tengo D, tengo A, he medido delta Y, ¿verdad? He medido delta Y, aquí está, delta Y entre dos franjas brillantes cualquiera, ¿verdad? Entonces voy a empezar a tiquear. Conozco esto de haber medido. Conozco esto de haber medido. Conozco esto de haber medido. A ver, ¿cuál es la incógnita entonces en esta ecuación si todo he obtenido midiendo del experimento? Entonces, de acá, lo que queda es lambda, ¿verdad? Listo. En un humilde experimento como este, como la interferencia de dos fuentes, que también se conoce como el experimento de Young, ¿ya? Bueno, uno puede obtener la longitud de onda de la luz que emerge de estas fuentes. Es una manera de obtener lambda. Esto es muy importante, por favor. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, por lo que veo, no. Perfecto. ¿Qué pasa si nosotros en vez de dos fuentes ahora tenemos n fuentes? Eso es lo que voy a pasar a estudiar ahora, ¿ya? Ahí está. Interferencia de n ondas. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar algo, ¿no? Aquí voy a poner la fuente 1, la fuente 2, 3, 4 y así sucesivamente. Hasta la enésima fuente. Entonces vamos a ponerle nombres. S1, S2, S3, Sn. Estamos hablando de n ondas. Cada una de ellas va a salir de su fuente, ¿verdad? En la simulación ya no tenemos solo dos, sino tenemos n foquitos, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer nosotros un arreglo experimental y ese va a ser el siguiente. La distancia entre S1 y S2, la que existe entre S2 y S3,
la de S3 con S4, así sucesivamente, siempre va a ser la misma e igual a A. Esto es A y así sucesivamente, ¿verdad? Si esta es la inmediata anterior, entonces esto de todas formas es A. Ese va a ser nuestro arreglo experimental. ¿Mm? Ahora, estas fuentes, cada una de estas fuentes, la vamos a llamar S sub I, ¿verdad? Cada una de ellas van a ser fuentes como en el caso anterior. ¿Cuál era? Son puntuales, puntuales, ¿qué más? Eran idénticas, ¿qué más? Estaban sincronizadas. ¿Mm? Ok, así van a ser nuestras fuentes. Toditas ellas son fuentes puntuales. ¿Qué quiere decir? Ni forma ni tamaño. Idénticas. ¿Qué quiere decir esto de idénticas? A ver, ¿alguien puede decirme qué significa que sean idénticas? Que tienen la misma longitud de onda. Ya, una Y, cosa es que tienen la misma longitud de onda. ¿Qué más? mm, Que su amplitud máxima igual va a ser la misma. Exactamente, muy bien. Entonces, está por demás tener que especificar. Ya sabemos qué significa el hecho de que sean idénticas. Ahora, ¿alguien puede decirme qué significa que estén sincronizadas? que todas las ondas están en fase. No, 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 no. Mm, ¿Qué puede ser? Puede ser que, bueno, cuando una está generando una onda, entonces la otra de la misma manera igual va a estar generando su onda, ¿verdad o no? Ya, ok, muy bien. Eso es, ya. Tal vez su compañero también tiene razón, tal vez no le entiendo lo que quiere decir, pero en el fondo es que todas ellas empiezan al mismo tiempo, eso quiere decir, ¿ya? Toda vez que éste emite una señal, la otra lo está haciendo también, y así sucesivamente. ¿Está claro? Sí, dice. Bien. ¿Hay algún otro detallito que tenemos que considerar y es el hecho de que la interferencia de estas n ondas se tienen obviamente que estudiar en algún lugar, ¿verdad o no? Y ese lugar estamos escogiendo que sea a una distancia de donde se encuentran las fuentes. Y pues le vamos a poner aquí, ¿qué cosa? Tal vez es mejor hacer así. Listo. ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es esto? La pantalla donde vamos a hacer la
observación del fenómeno interferencial, por supuesto. Entonces vamos a escoger un punto sobre la pantalla, un punto cualquiera. ¿Ah? Vamos a escoger un punto cualquiera sobre la pantalla. Ahí está el punto. Así como ha sucedido para el caso de dos fuentes, cuando se trate de n fuentes, igual hay que hacer el R de 1, el R de 2, el R de 3 y así sucesivamente, ¿ya? No voy a dibujar para no complicar el gráfico innecesariamente, pero en el fondo lo que estoy diciendo es que en este punto lo que nos interesa a nosotros es el campo eléctrico. ¿Y a qué va a ser igual el campo eléctrico en este punto? Esta vez son n ondas, ¿verdad? N ondas son las que están viajando, cada una de ellas a partir de su fuente. Entonces, cualquiera de esas ondas tiene esta estructura, ¿verdad? E sub I igual E sub 0 di por el seno de K de R sub I menos omega T. Flecha. Ese es el campo eléctrico de la onda de cualesquiera de estas fuentes en este punto. ¿Cuántas de ellas hay en este punto? N. ¿Verdad? Entonces, E1, por ejemplo, sería E sub 0, 1, vector, seno de K, R1 menos omega T. E2 sería igual a E sub 0, 2, seno de K, R2 menos omega T, y así sucesivamente. Entonces, en este punto, no solo tenemos E1, E2, E3, ahora tenemos E. ¿Cómo obtenemos E? ¿Aló? ¿Nadie? El valor de E se obtendría por la suma vectorial. Ah, muy bien. Es decir, E sería la resultante, ¿verdad? Sí, Eso, tendría que hacer la suma de 1 a n de E sub I. Perfecto. disculpa, Es la Licen. resultante. Ajá. En la ecuación de E sub I del campo eléctrico que puso, no, el signo Ujú. negativo no iba en K por R sub I. Aquí Sí, dice que esto sería positivo y el sí, signo venir aquí. sí, porque Eh, en el libro vi que estaba de esa manera. El o signo lo sea, tenía. omega t menos KR. Sí, eh, pienso que no, si es que estamos describiendo con la función C, ¿no? Pienso que no. ¿Por qué? Porque tendría que ponerle un negativo por delante, ¿ya? Esta estructura muestra una onda que se está propagando en la dirección de R, pero positivamente. Entonces yo estoy hablando de una onda que está moviéndose de esta manera, de cualquiera de estas fuentes hacia el punto. Si le pongo un menos acá, ¿ya?
para sacar ese signo menos, el seno de un signo negativo es negativo. Por tanto, tendría que poner un menos acá para poder escribir como usted me está diciendo. Sí, a ver, lo Qué voy a raro, nunca revisar. he visto esto. Es que Sí, por favor, no he visto. en el libro está al revés. Es O sea, WT o omega T menos ya, K por R ah, sub I. ya, pero ¿qué función usa? Es la función seno. Me parece muy raro, porque como le digo, el detallito sería, es que como el seno de un ángulo Sí cambia positivo es con... positivo, Ujú. exacto, el seno de un ángulo negativo sería negativo. Para que tenga sentido, tendría que yo ponerle un signo menos acá y así no habría ninguna variación. Sin embargo, esto me está indicando a mí una onda, ¿verdad? Que se está propagando, si es que yo le llamo a esto positivo a esta dirección, en esa dirección, ¿ya? Bueno, está bien. Dice. Ujú. Perfecto. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, sumar toditos estos vectores. ¿Con qué fin? Bueno, porque necesitamos nosotros evaluar I. ¿Por qué? Porque I es E al cuadrado. Si evaluamos E, elevamos al cuadrado, entonces vamos a conseguir I. Y consiguiendo I, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cómo se distribuye la luz en la pantalla? En eso. Vamos a encontrar las zonas brillantes, las zonas oscuras y así sucesivamente. Bien. En el caso de 2, como habrán podido ver, no es tan complicado, pero en el caso de n se necesita un truquito para poder hacer esta evaluación. Pero lo primero, ¿ya? Lo primero, al ser idénticas, todos sabemos, ¿verdad? Que todos los E sub 0 is son iguales e iguales a E sub 0, ¿cierto? Eso lo voy a escribir aquí, por favor, ¿ya? Y voy a decir E, digamos, E sub 0, 1 es igual a E sub 0 de 2 igual a así sucesivamente hasta llegar a E sub 0 de n. Y todas iguales simplemente porque no tiene sentido ponerle tanto subíndice, simplemente a E sub 0. ¿Está bien? Porque son idénticas, eso ya lo dijo uno de los compañeros, ¿verdad? Entonces ahí está. ¿Recuerdan que nosotros obtuvimos la suma en un límite? Ya, ¿cuál era el límite? Nosotros también vamos a usar ese límite, ¿de acuerdo? Vamos a decir en el límite vamos a proponer que cada uno de ellos, es decir, estoy hablando no como vector, sino como magnitud. En el límite, lo que estoy diciendo es que en este punto, cada uno de ellos sea igual a E sub 0. Eso es lo que estoy diciendo. No solo el hecho de que sus amplitudes máximas sean iguales, sino que estoy diciendo, en el límite, en este punto, cada uno de ellos pudiendo tomar un valor cualquiera, claro, por supuesto, entre el máximo y el valor mínimo cuando pase a ser menos 1 esto, ¿verdad? En el límite estoy diciendo que cuando se superpongan acá, toditos estos van a estar con su máximo tamaño.
¿ya? De todas las opciones, estoy buscando uno que le estoy llamando límite, en el que todas las amplitudes van a estar con el mismo tamaño e iguales a su máxima amplitud. A ver, ¿alguna duda ahí? Listen, disculpe, respecto a las distancias, usted dijo que todas las distancias tienen que ser iguales, ¿verdad? Y si hay alguna posibilidad en que una de las distancias sea más corta o más larga, ¿cambian algo o es que es una condición que no se puede cambiar? Sí se puede, sí se puede. Solo vamos a conseguir complicar la cosa. Y le voy a decir, experimentalmente, es más conveniente hacerlo de esta forma, es decir, que las fuentes estén ubicadas siempre a la misma distancia una de la otra. Porque en el fondo, primero, la física no busca complicar las cosas, sino simplificar. ¿Para qué está sirviendo el fenómeno interferencial? Creo que hemos terminado de estudiar la interferencia de dos fuentes con algo que lo he escrito y lo he remarcado. ¿Qué es eso? Que podemos determinar el valor de la longitud de onda de las fuentes, ¿cierto? Sí, Entonces, si bien es posible complicar, hacer que cada una de estas distancias sean diferentes, en el fondo, ya que el objetivo final es determinar la longitud de onda de las ondas que provienen de estas fuentes, lo mejor es hacer esto, ¿ya? está bien, Listen. Claro, yo no estoy diciendo que, que no se puede, sí se puede. ¿Cuánto va a diferir en la pantalla? Pues va a diferir. Ustedes han visto de que al variar la distancia cambia el patrón de interferencia aquí. Claro que va a cambiar, pero va a ser más difícil llegar al valor de lambda con todas esas variaciones. ¿Qué es lo más fácil? Esto. ¿Funciona? Sí. Entonces nos quedamos con eso. ¿Está bien? Sí, Listen. Perfecto. Entonces, vuelvo por favor al límite y digo, en este punto en la pantalla o en cualquier otro va a suceder esta condición de límite. ¿Y cuál es esa? Que cada una de las ondas que llega a este punto va a tener un campo eléctrico cuya magnitud justo esté en su máximo valor. Ustedes me dirán, pero ¿y cómo estás seguro de esa condición? Podría ser que el E1 de la onda que proviene de esta fuente en este punto no esté en su máximo valor. Podría estar en cualquier otro, digamos, podría valer cero. Es cierto, podría estar valiendo cero. ¿Va a suceder eso? Sí, va a suceder, pero también va a suceder esto. Todas las posibilidades van a suceder, pero también va a suceder lo que les estoy diciendo. ¿Por qué me interesa estudiar esta situación? Porque es un excelente límite, porque el resto de las opciones no nos muestra un mejor resultado que el resultado que vayamos a obtener en este límite. Y al final, lo que aparezca en la pantalla está asociado con el resultado de este límite más que con el resultado de las otras opciones. Piénsenlo. Y una vez que lo piensen, por favor, pregúntenme y vamos a discutir un poco esa situación. Mientras tanto, si estudiamos nosotros esa situación en el que todos tienen la amplitud máxima,
al momento de sumar, también voy a recordar algo muy importante. ¿Y qué es? El desfase entre 1 y 2 lo voy a escribir de esta manera. Delta de 1, 2 va a ser igual, si ustedes recuerdan bien, 2pi. A ver, revisen por favor sus cuadernos mientras yo termino de escribir. Cuando se trataba solo de las fuentes 1 y 2, el desfase entre los vectores E1 y E2 era 2pi por la diferencia de recorrido que lo habíamos expresado en términos de A y el seno del ángulo phi. ¿Han podido revisar? Revisen, por favor, revisen. Necesito que ustedes verifiquen que esa es la expresión del desfase para las dos onditas. Está bien, Lice. Perfecto. ¿Saben? Lo que ocurra entre 1 y 2 va a ocurrir entre 2 y 3, entre 3 y 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa? Que esto va a ser igual a delta de 2, 3 que va a ser igual al delta de 3, 4 y así sucesivamente. Hasta n y n menos 1. Y como todas son iguales, ¿qué les parece? La vamos a llamar simplemente delta. ¿Está bien? ¿Y a qué va a ser igual? A esta expresión. Entonces, el desfase entre dos campos eléctricos contiguos cualesquiera es delta. ¿Está bien? Para que lo entiendan, por favor, lo voy a dibujar. Voy a dibujar eso porque es muy importante que lo entendamos perfectamente. Ahí está. Digamos, esto es E sub 1. Esto es E sub 2. Esto es delta. ¿Qué más estoy diciendo? Si tuviera que diagramar a E3 y E2, entonces, si esto es... qué flojera. Si esto era E2, esto es E3. Entonces, el vector E2, este sería el vector E3, y entonces esto sería delta. Y así sucesivamente, por favor. ¿Ya? Entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, y así sucesivamente. El desfase es el mismo. Considerando estas dos situaciones, fíjense que la suma yo la voy a poder obtener de manera gráfica. ¿Cómo se hace la suma de vectores de manera gráfica? De manera gráfica existen dos métodos, ¿verdad? Yo voy a usar el método llamado cabeza con cola. ¿Recuerdan ese método? No. Hola. Bien, no recuerdan. ¿Cuál es el método?
Ponemos el primer vector. A continuación de la cabeza del primero ponemos la cola del segundo. A continuación de la cabeza del segundo ponemos la cola del tercero y así sucesivamente hasta llegar al último vector. Eso se llama el método de cabeza con cola. ¿Y qué es la resultante en ese método? Es la unión de la cola del primer vector con la cabeza del último. Ese es el vector resultante o vector suma según ese método. Entonces, dadas las características que acabo de mencionar, yo voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Miren. Listo. Tal vez no se puede apreciar muy bien, pero yo he querido hacer un círculo. Ahí está el centro del círculo. ¿Tendrá un radio? Obviamente tiene un radio. Entonces, esta línea punteada que yo estoy haciendo identifica para nosotros el radio de ese círculo, ¿de acuerdo? Ajá. Bien, al radio de ese círculo yo le voy a llamar rho, ¿de acuerdo? Rho. Ajá. Qué feo ese rho. Así mejor. Ya, listo. Bueno, feo también. Uno más simpático. Me voy a esforzar. No he podido. Qué tontera, ¿no? A ver, voy a tratar de usar mi lápiz. Y no, no va a dar. Ahí está. Finalmente, rho. Le estoy llamando al radio de este círculo. Entonces, ¿cómo está sucediendo esto, por favor? Es como si yo agarrara y me construyera palitos del mismo tamaño y los pusiera de tal forma de formar, los pusiera dentro de este círculo para formar un polígono. Que tal vez no necesitamos que sea un polígono, pero lo puedo poner uno a continuación del otro. Como van a tener el mismo tamaño, entonces, fíjense, yo voy a empezar con el E sub 1 y lo voy a hacer de esta forma. Lo voy a poner de tal manera, son vectores, y lo voy a hacer de tal manera que se pueda notar, ¿ya? Ahí está. Pero fíjense, por favor, estoy escogiendo que el primero esté directamente sobre el eje horizontal. Si ustedes me permiten, la línea punteada es la que define hacia dónde está dirigido. Y esto va a ser el eje horizontal, ¿ya? Ahí está, tiene este tamaño. A continuación, y formando un ángulo delta con el primero, usando el método de cabeza con cola, voy a poner el segundo vector. Fíjense que este también, pues tiene su línea punteada, apuntando de esa manera. Fíjense que la intersección de estas dos líneas punteadas es delta, que no voy a dibujarlo, por favor, porque yo pienso que ya está demasiado claro. Pues este delta es el ángulo que forman estos dos, ¿cierto?
A continuación de ese voy a poner el tercero. Ahí está. Esto más lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Y ahí está, perdón. Su línea punteada más. ¿Qué es eso? Pues la dirección en la que se encuentra ese vector. ¿Qué ángulo existe entre esta línea punteada y esta? Otra vez delta, es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ahí está, muy bien. Ahora me voy a saltar, por favor, al último. Yo sé que este círculo puede ser tan grande como nos da la gana, ¿verdad? El radio vamos a escoger de tal forma que entren los n vectores, ¿de acuerdo? Yo voy a dibujar el último nomás ya. Y el último entonces va a estar, pues, por algún lado. Digamos ese. Listo. Entonces, tengo que escribir ahora los nombres, ¿verdad? Este es E1. Este es E2. Este es E3. Y finalmente eso. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? La construcción. Si se cumplen estos dos términos, y este, por supuesto, va a ser siempre posible hacer lo que le estoy diciendo. ¿Ah? Siempre va a ser posible. Ok. Ahora, ¿cuál es el vector resultante o E aquí? Entonces voy a usar este color para mostrar a ese... Ay, perdón. Ahí está. Listo. Ese es E. La unión de la cola del primero con la cabeza del último es la suma. ¿Está bien? Ok, entonces es cuestión de resolver esta geometría para hallar E. ¿Alguien tiene una idea? Bueno, a ver, ¿qué podríamos hacer? Completar este triángulo. Miren, voy a partir del centro hasta aquí, otra vez de aquí a aquí, y miren, he formado un triángulo. Obviamente, como esto es rho, ¿por qué? Porque es el radio del círculo, ¿verdad? Es un triángulo isósceles y por lo tanto, la línea que corte a este va a cortarlo perpendicularmente y dividiendo esto exactamente por la mitad, ¿verdad? Entonces, si yo bajo esto cortando exactamente perpendicular a esta secante, entonces he dividido esto en dos pedazos, ¿no? Es como bajar la mediatriz, digamos, que en este caso también sería la bisectriz. Por lo tanto, dividimos E en dos partes iguales. Este pedazo tendría un tamaño que voy a escribir, sería mejor voy a usar negrito,
Este pedazo sería E dividido entre 2. ¿Está bien? ¿De qué pedazo estoy hablando? De esta distancia, ¿verdad? De esta distancia. De aquí a aquí. ¿Ah? Eso. Ahora, si esto vale delta y así sucesivamente, todito este ángulo, este de aquí, que lo voy a pintar en negrito, todito esto es n veces delta, ¿no? Es la abertura total. Por tanto, esto aquí es la mitad. Entonces, vale n veces delta. Perdón, está muy feo. N veces delta dividido entre 2. Entonces acá aparece el triángulo rectángulo, ¿verdad? Le voy a llamar a este punto O. A este punto le voy a llamar P, ¿ya? Y a este punto le vamos a llamar Q. Entonces hay un triángulo rectángulo OPQ, ¿verdad? Rectángulo en Q. Hay un triángulo. Ese triángulo va a ser así. O, Q y P. ¿Ya? ¿Qué tamaño tiene esto? Tiene tamaño E medios. ¿Este ángulo tenemos? Sí, ese ángulo vale n delta sobre 2. Lo voy a escribir aquí un poquito más abajo. Eso vale n delta sobre 2. ¿Vale algo esto? Sí, es el radio del círculo, entonces esto vale rho. Perfecto. Entonces yo puedo aplicar aquí la función trigonométrica seno. ¿De qué? De n delta medios. ¿Eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa que es rho. Entonces, ¿qué va a ser? E dividido 2 rho. Ahí está. Listo. Y fíjense que de aquí yo puedo calcular E. Ah, qué feo. Pero esto me va a ayudar. De aquí, entonces, tendríamos E igual 2 veces rho por el seno de n veces delta dividido 2. Le voy a poner paréntesis. Donde delta es pues 2 pi a sen phi sobre delta. Ahí está, eso es E. Pero ustedes me dirán, usted ha construido un círculo con un radio cualquiera. ¿Cuánto vale ese radio? Por supuesto, esta es una cosa que no sabemos, ¿verdad? Esto es definitivamente algo que no sabemos. Yo, debido a que ya no falta mucho, les pido por favor
que ustedes mirando este círculo, ¿ya? Esto que está aquí y el gráfico que tenemos, pueda poner rho en función de la magnitud que tiene cada uno de ellos, porque no se olviden que la magnitud que tiene cada uno de ellos es E sub 0, ¿ya? Vean la manera de obtener este rho como función de E sub 0. Esto les estoy pidiendo que me trabajen para la siguiente clase, ¿ya? ¿Cuánto vale rho? Ay, tontera. Ya, ahora, ¿cuánto vale rho en función de E sub 0? Eso es lo que les estoy pidiendo, que me trabajen por favor para la siguiente. La respuesta a eso es este triángulo que se formaría aquí. Otra vez es un triángulo isósceles. Solo que este tamaño yo conozco. ¿Cuánto es? Es E sub 0. ¿Ya? ¿Qué ángulo es este que se forma en este triángulo isósceles? Es delta. Por supuesto. Si esto es delta, el de aquí es delta, el de aquí es delta, por eso todito vale n veces delta, ¿cierto? Entonces, de ahí sale, por favor, trabajen para la siguiente clase. Preguntas. Listen, tengo una duda sobre, estuve leyendo el libro de Alonso Finn, de interferencia, y llegué a una parte en la que pues no entendí muy bien cuando hablaba sobre superficies ventrales o antinodales. Eh, bueno, hace como, lo relaciona con las superficies hiperbólicas cuando utiliza la ecuación de resta entre R1 y R2 y la iguala al delta de desfase entre los dos haces de luz o algo así. Y no sé, no entendí muy bien cómo es cómo es que puedes explicar la interferencia por medio de esas superficies hiperbólicas. ¿Será que nos puede explicar un poquito? Ya, mire, no voy a usar necesariamente eso porque pienso que se puede entender más fácil lo que yo le voy a decir. Está bien. ¿Ya? Para eso voy a usar este pedacito, ¿ya? Miren, vamos a imaginar nuestra ondita, ¿de acuerdo? Ujú. Cuando se superponga con otra onda, digamos, la otra onda está así, exactamente de esta manera. Al superponerse, quiere decir, la onda subiendo acá encuentra a la otra también subiendo, ¿verdad? Cuando la onda primera, la de negrito, está bajando, la otra también está bajando. Cuando alcanza el mínimo, la otra también ha alcanzado el mínimo y así sucesivamente. Entonces, cuando se superponen las ondas de esta manera, ¿ya? El resultado es una interferencia de tipo constructivo y, Ujú. dicho de otra forma, la onda que obtenemos es una onda con amplitud más grande. Por eso es que la intensidad es grande en esos lugares. Esta es una superposición de ondas en fase que dan como resultado una interferencia constructiva. ¿Ya? Sí, Ahora, está bien. Ahora, no es la única situación. Fíjense que eso es lo que yo estoy planteando aquí, en otras palabras, ¿ya? Que la superposición de estas se den más o menos de esta forma. Ahora, ¿qué también podría pasar? Voy a borrar esta parte y por lo tanto el resultado también. Tengo la primera onda, pero la segunda, miren, está así. Interferencia destructiva. Exacto, miren, cuando la primera onda está de subida, la otra está de bajada. Cuando está de bajada, la otra está de subida.
Cuando uno alcanza el mínimo, el otro alcanza el máximo. En este caso, el resultado de la superposición es esto, que quiere decir nada. Ujú. Ha habido destrucción total de una con la otra. A eso se le llama una interferencia destructiva. La parte cóncava de la onda con la parte cóncava, convexa de Convexa. una con la parte cóncava con la otra. A eso se estaba refiriendo el texto, ¿ya? Sí, comprendí esa parte, pero de lo que tenía un poco de curiosidad era cómo podías explicar el fenómeno de interferencia por medio de superficies hiperbólicas y no sé, no le entendí muy bien a esa parte porque tampoco lo explica mucho. Apenas le da un párrafo y luego se salta a lo que sigue. ¿Del Alonso Fin está hablando usted? Sí, estoy hablando de Alonso Fin. Ya, sáquenle una foto, por favor, a esa parte que usted me está diciendo y póngalo en el WhatsApp del grupo y lo voy a mirar para saber exactamente a qué se refiere, ¿de acuerdo? Está bien, Lisa. Gracias. No, ¿de qué? Pues a ustedes. Entonces, de esta manera, con esa tarea que les estoy dejando de hallar rho en función de qué, de E sub 0, para luego reemplazar acá, es que yo me despido de esta clase, ¿de acuerdo? Está bien, hasta luego, Lisa. Ok, Lice. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lisen. Hasta luego. Hasta luego.